Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, continuando con nuestro seminario sobre el odio, la ira y la vinculación de estas emociones o las derivas de estas emociones en el ámbito político y más concretamente con alguna autocomprensión básica que tenemos de la vida democrática, vamos a cerrar en lo que hace a los videos, con este y otro video más, eh, algunos de los puntos de nuestro seminario Odiar en Democracia en la Universidad Litoral, independientemente de que vamos a proseguir en el aula virtual trabajando. En este video quiero referirme a otro aspecto de la ira y alguna cuestión que me quedó un poco colgada sobre el odio y que no abordé en los videos anteriores. Antes que nada es preciso recordar que, como he sostenido en algunos de los videos, la cuestión de las emociones en general no es una temática solamente de la contemporaneidad, ni es una temática solo, digamos así, referida a una tradición filosófica, para poner solamente un ejemplo, a la filosofía analítica. También en, diría, todas las tradiciones filosóficas hay un tratamiento interesante al tema de las emociones, a de las emociones morales, de las emociones políticas, y aunque no lo dije en algunos de los videos referidos a la dimensión histórico-filosófica del tratamiento de las emociones, vale la pena también recordar que Descartes tiene un muy interesante tratado sobre las pasiones del alma, donde, bueno, según Damasio, el gran error de Descartes es considerar que las emociones siempre conllevan un disturbio de las potencias de la razón. El propio Heidegger también, si uno piensa, por ejemplo, en Ser y Tiempo, en la idea del Dasein, del ser ahí, como un ser incrustado en el mundo, un ser que está en el mundo, con un cierto estado de ánimo. Y por eso, para Heidegger, en ese mundo donde el Dasein está interesado por las cosas del mundo, el mundo no le resulta una cosa, inclusive en la apatía hay algún tipo de, digamos así, de calado emocional. Por eso no es casual que, digamos, Heidegger recupere esa idea de Aristóteles en retórica, de ese interés por las emociones, un interés eminentemente práctico de Aristóteles, un interés en absoluto metafísico, sino un interés, digamos así, sobre nuestro mundo cotidiano, sobre la fenomenología del mundo cotidiano, que es algo que le importaba mucho a Heidegger, y desde luego que está también vinculado a la apotegma que Husserl hizo célebre de que los filósofos tenemos que ocuparnos de las cosas mismas, volver a las cosas mismas. De modo que en ese mundo de las cosas mismas, un estudio sobre cómo experimentamos emociones es un tema relevante. De lo que quisiera ahora hablar brevemente es de otra dimensión de la ira o de otros agentes portadores de la ira. Hemos dicho que la ira es una emoción problemática por diversas razones conceptuales, porque a veces no tiene carácter relacional con otros sujetos, sino que uno se puede poner iracundo por tropezar con una piedra. Hemos dicho que también se puede hablar de ira colectiva, no solamente de ira individual. Y también es posible hablar de la ira experimentada por agentes suprahistóricos, supratemporales, sobrenaturales, concretamente la ira divina o la ira de Dios, ¿es cierto? En el poema medieval Dies Irae, que por ejemplo Martha Nussbaum rememora en Ira y Perdón, hay todo un recuento, digamos, de los motivos de la ira de Dios. De manera que en la tradición, para decirlo ahora genéricamente, judeo-cristiana, también hay un sujeto que presumiblemente, de acuerdo a una teodicea, no debería experimentar este tipo de emociones perturbadoras y sin embargo en ese registro las experimenta y ese sujeto es Dios. De hecho, Nussbaum en Ira y Perdón recuerda por un lado la tradición hebraica, la tradición judía de la Teshuvá, que comporta todo un ritual de la autoinspección, ¿no es cierto? Y de la solicitud de, digamos, de perdón por nuestras faltas morales,
y también, desde luego, en la tradición cristiana, ¿no es cierto? Esa tradición que, por ejemplo, Foucault, en sus trabajos sobre la hermenéutica de sí, reconstruyó, no exento de críticas en esa reconstrucción histórica, pero reconstruyó ese proceso de exhomologesis, es decir, digamos así, esa publicatio sui, donde el pecador públicamente reconocía sus faltas, se humillaba públicamente, etcétera, etcétera. De manera tal que, dicho así ahora pincelada gruesa, en la tradición judeo-cristiana, con distintos registros y con matices diferenciados, hay, digamos así, una constatación de que Dios experimenta ira y de que hay que prosternarse frente a Dios para solicitar su perdón y, en el mejor de los casos, para renacer. Para renacer, esa idea que también William James exploró en las variedades de la experiencia religiosa. Esa ira, cuando es ahora, digamos así, esos bancos de ira, como dice Sloterdijk, en este caso resumidos en una persona sobrenatural, también esos bancos de ira, como hemos puesto de manifiesto, esa economía de la ira, como dice Sloterdijk, también puede enhebrarse un estudio de la ira política, de la ira colectiva, una ira que es desaconsejada por la tradición filosófica occidental y también por la tradición oriental, por ejemplo, por la tradición budista. En la tradición occidental, Séneca en De Ira reconoce en sí mismo inclusive una tendencia a la ira y la desaconseja fuertemente, y por eso luego deberíamos leer De Ira de Séneca conjuntamente con su tratado sobre la clemencia, ¿no es cierto?, que estaba dirigido a un hombre tenebroso como Nerón, nada menos. Yo diría que en la tradición filosófica en general, en la tradición mucho más específica de la filosofía moral y de la filosofía política, hay como dos fuerzas en tensión que no es fácil equilibrar o balancear, para usar esa imagen de Nelson Goodman y de John Rawls. Por un lado, parece que la ira tiene algo noble, como he dicho, que rescatar, porque parece ser una especie de termómetro de la injusticia social, por ejemplo, dejando a un lado ahora cuestiones mucho más vinculadas a la ira que denominamos de estatus, siguiendo a Nussbaum, la preocupación por el honor, como dice Aristóteles. Hay, pareciera, algo valioso en la expresividad política de la ira. Es lo que también estudiamos, refiriéndonos a ese trabajo de Mauro Benente sobre la regulación de la protesta social y su diferencia con la perspectiva liberal de Gargarella de cómo administrar la ira colectiva. Pero por el otro lado hay una fuerza exactamente opuesta que indica que a la ira hay que erradicarla, hay que eliminarla de raíz, o en el peor de los casos, si no se logra esa erradicación, el plan B sería domesticar la ira, apaciguar la ira, y entonces hay una especie de compromiso desde ese lado con un liberalismo de las pasiones serenas, con una mediación fría de las instituciones jurídicas, de las instituciones políticas, y por eso no me parece casual que el escritor triestino Claudio Magris, cuando habla del derecho, habla de los valores fríos. Ahora, ¿cómo se puede balancear, se puede hacer un equilibrio reflexivo, se puede trazar una línea de coherencia entre estas dos intuiciones filosóficas? Repito, por un lado, una que ve en la ira un potencial político importante, que en expresar esa ira es valioso, y por otro lado, la tendencia opuesta, que dice que hay que hacer, como diría Sloterdijk, una higiene de las emociones perturbadoras. Bueno, ¿se puede hacer un equilibrio reflexivo? No lo sé, eso es uno de los puntos álgidos en los que yo estoy indagando, estoy pensando, mi mente se está moviendo
por unas sendas allí, intentando ver si se puede o no balancear estos dos conjuntos de intuiciones filosóficas opuestas. Por un lado, yendo al valor expresivo de la ira, parece que en expresarla hay algo valioso en la comunidad política, ¿no es cierto? En términos de Hegel podríamos decir que es una lucha por el reconocimiento. O en los términos que plantea la teórica del derecho de la Universidad de Alberta, Annelies Eichhorn, hay algo importante políticamente en enojarse, como dice ella en un artículo muy interesante publicado en Letras Libres. Por lo pronto, al manifestar enojo, tratamos inclusive, dice ella, con respeto al infractor, al que ha cometido la injusticia, lo consideramos parte de la comunidad moral, o dicho de otro modo, no lo consideraríamos parte de la comunidad moral como un agente que ha perpetrado el mal, si no expresáramos de alguna manera ese enojo o esa ira o esa rabia. Por otro lado, hay el conjunto exactamente opuesto, que la ira es una especie de contaminación de la razón, que perturba cualquier posibilidad de imparcialidad, que pretende una especie de idea cósmica mal formada, porque es como restaurar ciertas cosas a un estado anterior, y eso prácticamente es empíricamente imposible. Es decir, por ejemplo, pretender que nuestros hijos vuelvan a vivir si han sido asesinados, eso es imposible. Y claro, eso entonces, claro, digamos, de alguna manera interpela la semántica, por ejemplo, de grupos como Madres del Dolor, ¿no es cierto?, con mucha complejidad que habría que analizar. Pero el mensaje de ese otro conjunto de intuiciones es que la ira no escucha bien a la razón, es decir, o la escucha mal. Pero por otro lado, erradicar la ira sería, como dice Baudet, cortar los nervios del alma, ¿cierto? Entonces, y por el otro lado, el otro conjunto que dice, bueno, hay que tenerla domesticada la ira, pero de nuevo hay sospechas sobre si esa domesticación obedece a razones de higiene de la razón, a razones de estabilidad de un sistema institucional, a evitar, digamos así, la guerra civil, o si también hay algo ahí perturbadoramente funcional, por ejemplo, el capitalismo, ¿no?, que es lo que sostiene Eva Illouz, por ejemplo, en uno de sus trabajos intitulado Intimidades congeladas, donde ella, palabras más, palabras menos, hace una diagnosis bastante interesante de cómo en las empresas norteamericanas de los 70 y también en la administración pública americana de los 70 comenzaron a filtrarse una combinación o un stock de ideas diferentes, algunas provenientes del psicoanálisis o de ciertas lecturas americanas del psicoanálisis freudiano, por otra parte una teoría de la administración en ciernes, coaching empresarial, algunas inclusive, lo dice, esto podría ser provocativo, pero inclusive algunos insights feministas, ¿no es cierto?, que trabajaban el tema de la ira intramatrimonial o intrafamiliar, tendieron todas esas corrientes, que ahora, por supuesto, habría que deshilachar muy finamente, a domesticar la ira, y eso resultó ser muy funcional, a un mejor desempeño, mucho más eficiente de los empleados de las empresas y, por lo tanto, causalmente tributario del capitalismo, una rama de olivo para el capitalismo. Bueno, de manera que para los críticos acervos del capitalismo, la domesticación de la ira, a la luz del diagnóstico de Illouz, podría ser visto como una cuestión de sospecha. Pero por otro lado, volviendo a la ira política, parece que hay algo valioso, decía Maquiavelo, como recordé en otro video, en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, en la idea de tumulto, en la idea de ira colectiva, porque puede ser la salud de una república corrompida por un poder demasiado asimétrico de los grandis sobre los pequeños. Y esa idea, por supuesto, entra en tensión con otras reconstrucciones más liberales de la filosofía política, basada, por ejemplo, en la idea del contrato social, en la idea de un pueblo político, ya domesticado, ya con una mediación de una representación política que revierta una unidad llamada soberana, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno ya se centra en la idea del contrato, en cualquiera de sus versiones, ¿no es cierto?, más allá de los matices diferenciados, analíticos, cuando uno está sentado en la idea del contrato, no sé, de posición original o de lo que sea,
digamos, ya el mundo pasó a ser otra cosa. El mundo es un mundo juridificado, está mediado, juridificado por una noción que es el contrato, que es una noción eminentemente jurídica, no como la noción, si se quiere, hasta en el límite entre lo prepolítico y lo político, o seguramente prejurídico, que es la idea de tumulto que maneja Maquiavelo, o esa clave contemporánea que podríamos llamar, de acuerdo a Negri, multitud. Bueno, desde ese punto de vista, desde esa apreciación a lo Maquiavelo, ese Maquiavelo republicano, de una idea no jurídica, digamos así, que permite, por lo tanto, otro juego con la ira colectiva, con la ira política. Uno podría recordar las palabras de Dick the Butcher, el personaje de Enrique VI de Shakespeare, cuando dice "Let's kill all the lawyers", ¿no? Matemos a los abogados. La primera medida, y esa metáfora me parece muy ocurrente, porque para ver, digamos así, la potencialidad de la ira, a lo mejor hay que matar algo en el derecho, ¿no es cierto? Hay que, digamos así, quitarle esa fuerza que tienen ciertas ideas jurídicas, institucionales, liberales, en fin. Pero de todos modos, sea cual sea la ruta escogida y cual sea la metáfora predilecta que permita retratar el problema, hay un conflicto entre intuiciones filosóficas sobre el papel, sobre el lugar, sobre la expresividad, sobre la legitimidad, sobre la racionalidad o no de la ira colectiva. Ira que, reitero, sería diferente del odio. El odio inclusive tiene un cierto aspecto por momentos de invisibilidad que la ira no tiene. Si la ira es espontánea, como dice Baudet, por ejemplo, en su trabajo sobre la ira, hay todo un estado, digamos así, subrepticio, larvado en el odio. El odio se va incubando, el odio es más lento, por lo tanto no siempre es fácil visibilizar el odio, hasta que el odio, por supuesto, se manifiesta discursivamente, el odio se manifiesta en delitos, el odio se manifiesta en acciones, en actos de habla, en distintas performances. Por ejemplo, claramente hay odio en la utilización que empezó a hacerse con ciertas habilitaciones de Google Chrome, en ciertos Facebook, de lo que se llama el triple paréntesis, ¿no es cierto? De una manera muy curiosa, muy sospechosa, apellidos judíos, ¿no es cierto? O militantes feministas, ¿no es cierto? O teóricos queer aparecían encerrados en ciertos portales de Facebook bajo triple paréntesis. Bueno, esa era una marca, un signo, para usar la idea de Peirce, un signo de un estigma, es decir, se estaba estigmatizando a subgrupos sociales, judíos, feministas, militantes queer. De manera tal que a veces el odio puede tener este tipo de manifestaciones, ¿no es cierto? De manifestaciones de buscar, de alguna manera, compensar el dolor que me provoca esa alteridad, y eso lo hago con alguna forma de vituperio, de destrucción, que no necesariamente es la destrucción física fascista de la Europa de la Segunda Guerra, sino destrucciones más simbólicas, como el uso del triple paréntesis. Más aún, esto sería muy largo de detallar ahora filosóficamente, y necesitaría todo un espacio, digamos así, de seminario específico, pero por ejemplo, la idea de que la cuestión de género es una ideología es una forma de odio no muy soterrada, bastante explícita, porque en realidad se usa la palabra ideología con un sentido claramente negativo, que intenta, digamos así, rebajar cualquier atributo de plausibilidad a ese tipo de luchas políticas o de reclamos políticos. De manera que cuando uno ya ve la expresión ideología de género, eso ya, aunque se diga detrás de la cortina una especie de serenidad zen, encubre una manifestación de odio. Bueno, nos vemos en el último video. Gracias por atender hasta aquí.